Hemos introducido, es un texto clásico, texto de fondo para la vida del creyente, del renacido. Nos habla de aspectos determinantes y totalmente trascendentes. Nos habla de la voluntad de Dios para sus hijos, una voluntad de Dios definida y clara en la Escritura, especialmente también en este libro y en este capítulo que hemos leído. El versículo 7 nos dice cuál es nuestra vocación, la vocación del Hijo de Dios, la vocación del creyente. No es a inmundicia, sino a santificación. El versículo 3 nos insiste, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Un deseo contrario a nuestra naturaleza, contrario a la realidad del ser humano, a la realidad de la sociedad, del mundo. Distinta porque nuestro Dios es así, es distinto, es único y es santo. Por eso nos pide, nos insta a vivir esencias de lo que, realidades de lo que Él es en esencia, la santidad. Y el versículo 4 de este capítulo nos dice un aspecto concreto que nos implica directamente. Dice que cada uno de vosotros, concretamente, cada individualidad, cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Repite nuevamente el objetivo de la santificación, pero ahora aquí ya se nos insta individualmente a cada uno de nosotros. No dice que la Iglesia sea santa, que los redimidos en general sean santos, sino que cada uno de los redimidos sea santo. Y aún más, se nos dice que sepa tener su vaso, su ser, su vida, su realidad, de esta manera. Y ha de conocerlo, ha de saberlo. Y este saber creo que implica tanto conocer la manera de llegar a esa santidad y cómo vivir esa santidad que Dios es y exige, como el hecho de implementarla, el hecho de ponerla en práctica. Como a veces a un niño pues le podemos decir, si vas a visitar a los abuelos, has de saber portarte bien. Ya se le dice, los padres ya lo han repetido muchísimas veces lo que significa portarse bien. Pero al decirlo de esa manera también implica que ejecute lo que ha aprendido de una manera concreta, correcta. Aquí también creo que se nos tiene esta doble acepción del conocimiento de cómo alcanzar la santidad como su puesta en práctica. Y esa es una realidad que podemos plantearnos si está en nuestras manos de conseguir. Porque aquí se nos vincula directamente, nos dirige directamente a cada uno de nosotros en función de este objetivo, de la santidad. Pero podemos realmente conseguirla, podemos luchar con nuestras capacidades, fuerzas para conseguir este noble objetivo. La palabra de Dios, como siempre, es definitiva y totalmente resolutiva. Nos dice el Señor mismo en Juan que sin mí nada podéis hacer. Sin la ayuda de Dios, sin la obra de Cristo, sin su intercesión, sin su mediación, sin su poder, nada podremos hacer. El objetivo de la santidad se muestra, por tanto, en base a esta realidad imposible a conseguir por nuestras propias capacidades. Otro versículo del Salmo nos dice, porque contigo está, el Salmo 36:9, tan conocido, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Solo con el poder, la gracia, la virtud de Dios, la luz de Dios, podremos ver, conocer, entender sus cosas, su luz. Solo con el poder de Dios, la virtud de Dios, podremos conseguir ese objetivo de la santidad, que es un objetivo de Dios mismo, inherente a Dios mismo. Por tanto, tenemos que apelar a su poder, a su gracia, a su virtud para conseguirlo. El objetivo que Él nos marca, y tenemos que entender que tenemos que dirigirnos, apelar a Él para que Él nos dé esa capacidad para conseguirlo. En nosotros no está esta capacidad, no la está. Somos pecadores, somos injustos, somos inútiles, incapaces de agradar a Dios.
por el esfuerzo que pongamos. Nuestras armas son inútiles en la tesitura santa que Dios demanda. Ha de ser con las fuerzas y la virtud de Dios. Y Dios utiliza una serie de medios tan conocidos para conseguir esta santidad. Timoteo nos dice, parte de ellos tan notorios, tan evidentes, pero aquí se registran también. Se nos dice porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, Hijo de Dios. Por la palabra de Dios y por la oración, estos dos elementos clásicos, básicos, determinantes en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, esos dos elementos que son la provisión de Dios para cada uno de nosotros. La palabra nos santifica, la oración, el hecho de orar en Él, en el Señor, nos santifica también. Este diálogo íntimo y particular es un diálogo santo, cuando está siendo realizado según la manera de Dios. Es un diálogo en fe, un diálogo de quebrantamiento, un diálogo que santifica. Pero también hay otros aspectos que son los que me gustaría tratar, más concretos, más directos, más particulares. Me gustaría tratar sobre el trato en sí, el trato que Dios dispensa a cada uno de nosotros. Utilizando estas herramientas, sí, utilizando herramientas como pueden ser pruebas, circunstancias especiales que cada uno de nosotros vivimos, pasamos, dificultades del nivel que sea, enfermedades, dificultades sociales, familiares, económicas, etcétera, de relación. Son pruebas que el Señor puede utilizar para ayudarnos a crecer, a santificar, a aumentar nuestra calidad de vida espiritual, porque hay un proceso. La palabra se nos dice de que cuando nos convertimos necesitamos un alimento sencillo, esa leche espiritual, para posteriormente, al crecer, ya tirar mano de elementos más espirituales, más sustanciales, más sólidos, como son la vianda espiritual, una palabra más especial dada por Dios, una palabra más rica, más densa, que quizás en unos inicios de la etapa del renacido sean más difíciles de abarcar, de entender, pero el Señor nos da esta pauta, una pauta de crecimiento, una pauta de una evolución creciente en esta vida de dedicación, de consagración, de santidad. Y el Señor trabaja también de una manera concreta, con un trato personal con cada uno de nosotros. Y eso es lo que me gustaría que nos habláramos un poquitín, del trato que Dios nos dispensa a cada uno de nosotros. El trato, es decir, evidentemente es en gracia, debido, motivado a la obra de Cristo. Sin la obra de Cristo en la cruz, no habría renacido, no habría redención de los pecados, no habría la posibilidad de recibir nada de parte de Dios, por cuanto habría esa cima separatoria entre el hombre y Dios. Cristo posibilita la comunión, posibilita una voluntad y un deseo de Dios de trato. Y el trato lo realiza actualmente Dios en su Iglesia a través de Dios el Espíritu Santo. Lo sabemos, es así, y es Dios el Espíritu Santo quien trata en los corazones. Juan Bautista, respecto al Señor y su venida próxima, decía: yo la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este Espíritu Santo, ese fuego interno que tenemos los renacidos, trabaja en nuestros corazones. Implica este vínculo con Dios de cada uno de nosotros. Implica también, por otro lado, un trabajo de Dios, un fuego de Dios que está trabajando en nuestro interior con propósitos concretos, propósitos de santificación, propósitos que son básicamente y determinantemente de bendición. Como siempre nos decimos, Dios desea lo mejor para nosotros, desea bendecirnos. Y los objetivos de Dios para con su pueblo, para con cada uno de nosotros, son deseos, son objetivos benignos, de bendición. Desea gratificarnos, regalarnos de sus bienes. Y a través de este trato particular que nos dispensa, Dios tiene distintos objetivos. Había distintos objetivos que en distintos momentos, más o menos claros, se van dando. El objetivo final lejano y
próximo a la vez, pero un objetivo último sería la misma santificación. El objetivo del trato de Dios personal en cada uno de nosotros es la santificación, como nos hemos leído en el pasaje inicial. En primera que nos hemos leído en Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros se mantenga su vaso en santificación y honor. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Ese es el objetivo final, en este caso, del trato que Dios nos quiere dispensar a cada uno de nosotros. En Hebreos 12:14 también se nos dice al respecto: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto que digo es vital, es básico y final. Sin esa santidad, sin una vivencia de santidad, sin esa aproximación a la santidad final, que es la de Dios y es la que disfrutaremos cuando estemos con Dios, sin esta orientación creciente en el camino de la santidad, no progresaremos en la vida espiritual. Un detonante, un elemento determinante de nuestra calidad de vida espiritual es ese: cómo estamos andando en la santidad. Por tanto, el Señor desea que como último objetivo, que la santidad sea lo más próxima a la que disfrutemos cuando estemos con Él, cuando venga a buscarnos o partamos previamente. Por tanto, tenemos que ir creciendo. Un objetivo final es ese, la vivencia de la santidad. Otro objetivo es que conozcamos crecientemente, es forjar en nosotros, en nuestros corazones, en nuestro ser, el conocimiento de Dios. Dios desea forjar a través de este trato particular un conocimiento más rico e intenso de lo que Él es. En Juan 17 se nos dice: esta empero es la vida eterna, decía el Señor, esta empero es la vida eterna, que te conozcan, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual has enviado. Esa es la voluntad de Dios, que lo conozcamos, que lo vayamos conociendo, porque conocer a Dios significa conocerlo mejor, conocer el ser primero y último, conocer al ser puro, santo, perfecto. Por tanto, aquello que está tan diametralmente opuesto a nosotros, nos conviene conocerlo, nos conviene entrar en el conocimiento de esta realidad, que de por sí, como nos decía, es una realidad benigna, que desea trasladarnos lo bueno que Él es a cada uno de nosotros. Dios desea que le conozcamos, y el conocimiento de Dios no es un conocimiento pasivo, no es una sabiduría erudita, sin más, que es estanca, que es pasiva. No, el conocimiento de Dios genera lo que Dios es en sí también. Dios es un Dios dinámico, activo. Dios tenía la capacidad creadora, y esa capacidad creadora no la dejó ahí en espera de la eternidad, sino que la puso en práctica y creó. Dios tenía el atributo de la justicia y juzgó al hombre cuando pecó y lo castigó. Pero Dios es amor, y ese atributo de Dios se manifestó en hechos también, dando a su Hijo para que consumara la redención en la cruz del Calvario. Dios es un Dios que pone en práctica hechos. No es un Dios que se queda tranquilo, quieto, parado, que también no es así. Es un Dios inmóvil, se nos dice en Hebreos también. El reino inmóvil, ese reino que es propio de Dios. Dios tiene esta paradoja, es un Dios quieto, tranquilo, aquel siervo apacible que Elías pudo disfrutar, del cual pudo participar cuando estaba en el Sinaí. Pero a su vez es un Dios dinámico, es un Dios que juzga, es un Dios activo, es un Dios, como digo, que pone en práctica sus propias esencias y realidades. Y el conocer a Dios nos va a llevar a poner en práctica también hechos, cosas. Conocer a Dios no nos va a llevar a quedarnos ahí cerrados, apartados, con un conocimiento, siendo extremadamente sabios en su conocimiento, pero quietos en su puesta en práctica. No. Conocer a Dios va a llevarnos a poner en práctica sus realidades. Es por eso que el Señor nos pide que extendamos la palabra, que se vaya a divulgar el Evangelio hasta el fin del mundo. Nos pide que nos esforcemos en vivir en santidad, que luchemos en contra de los intereses propios del hombre de pecado, que ayudemos a los hermanos, que participemos del vínculo fraterno, etc. Elementos que implican una puesta en práctica de realidades teóricas. Conocer a Dios es vivir, poner en hechos
realidades definidas, realidades esenciales en Dios mismo. Por tanto, Dios desea que le conozcamos, para que vivamos según Él. Ese es un objetivo también, la santidad, su conocimiento y básicamente también y a corto plazo pues, el deseo de este trato es ir limpiándonos. El deseo más a corto plazo de Dios al tratarnos, al entrar en contacto con cada uno de nosotros es limpiarnos, es que seamos conscientes de nuestra suciedad y que nos podamos ir limpiando de ella para que estemos en condiciones de que Él pueda hacer la labor que tenga prevista. Y el trato de Dios es un trato particular, único, como veremos, pero también veía que en el tiempo a veces enfatiza su trato de manera pues, distinta. Hay veces que es de una manera más, en hechos concretos, de una manera más constante en el tiempo, definida en el tiempo, de una manera casi crónica, diríamos, y en otras es de una manera, pues, aspectos puntuales que trata puntualmente también. Y me gustaría que leyéramos un par de pasajes donde vemos un poquitín este trato de Dios especial y distinto en cada uno de los pasajes, pero que vemos un poco este comportamiento. El primero es en Marcos 14, respecto a nuestro Señor Jesucristo, a momentos antes de ser prendido en el Getsemaní, que tuvo aquel momento de crisis, diríamos. Diríamos, hermanos, podría leerlo. Son 10 versículos del capítulo 14, del versículo 32 al 42. Y vienen al lugar que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Y les dice: está muy triste mi alma hasta la muerte, esperad aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y lloró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles, traspasa de mí este vaso, empero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino y los halló durmiendo, y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. Y volviéndose a oír, oró y dijo las mismas palabras. Y vuelto los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados, y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dice: dormid ya y descansad. Basta, la hora es venida. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí el que me entrega está cerca. Bien, este es un aspecto de trato directo de Dios, en este caso con nuestro Señor Jesús. Decir evidentemente que es un ejemplo de aplicación parcial. Nuestro Señor, en él no había atisbo de pecado, como hay en cada uno de nosotros. Él era santo, puro, perfecto, le fue hasta el final, desde el principio hasta el final, pero en su humanidad tenía que pasó por una serie de situaciones, experiencias, en las cuales también tenía que aprender su humanidad aspectos. Y Dios permitió que pasara por este momento concreto y especial de crisis, tan bien descrito en el versículo 33. Toma consigo Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Vemos como el Señor entró en una situación de crisis, de estrés, de temor santo, evidentemente, un temor puro, un temor perfecto, pero de temor, de angustia, de ansiedad elevada. Y vemos como el Señor solventó la situación. ¿Cómo lo hizo? Buscando al Padre en oración. En ese momento de dolor, un dolor que no era por el miedo a ser prendido, no era por el miedo al destino que le estaba esperando, ir a la cruz, morir. No, él lo sabía eternamente eso. Pero había ese momento crucial también
que se iba a acercar, estaba a punto de ocurrir, que era el separarse del Padre, de la comunión perfecta que ese ser tenía en su humanidad y la divinidad. Se iba a producir esa separación que iba a permitir nuestra redención. Y él tenía temor a perder ese vínculo, ese santo y perfecto vínculo con el Padre. Y así aquí nos dice cómo estaba, atemorizado, angustiado, muy triste estaba su alma, hasta la muerte, se nos dice. Y el Señor, estando en esta situación, el Padre permitió que pasara por ella para que también aprendiera a recibir la solución, que aprendiera de una manera experimental cuál era la manera de afrontar estas experiencias. Y la manera fue en oración. El Señor fue hasta 3 veces a repetir esta realidad, en oración, en oración, en oración con el Padre, rogando, instando, insistentemente, porque ese temor se quitara, fuera eliminado de su corazón, pero siempre poniendo en prioridad, en primer lugar, la voluntad del Padre. Así fue, y así fue también como el Padre, habiéndole permitido que pasara por esta experiencia, enseñándonos cuál era el recurso propuesto, el de la oración y el del descanso en el Padre, en Dios mismo. Se nos dice cuál fue el resultado final. El resultado fue que el Señor resolutivamente adoptó la iniciativa para ya afrontar, ya decididamente y con paz y con confianza y con tranquilidad en el corazón, esos momentos finales. Y se nos dice, en el versículo 41, basta, ya, decididamente, con autoridad, basta, la hora es venida. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. Todo palabras imperativas, palabras no de duda, no de debilidad, no de pusilánimes, sino decididas, potentes. La oración, el vínculo directo, el trato directo que Dios hizo en su ser, en su corazón, en ese corazón santo y puro, ejerció ese cambio. Pasó de un temor inicial a un consuelo, a una paz y a una fortaleza final. Dios trabajó en esta experiencia, Dios trató especialmente a su Hijo, lo trató para que aprendiera esta realidad, que aprendiera que ese temor natural, lógico, comprensible, santo que tenía salida en Dios mismo, a través del trabajo, a través del trato especial, cariñoso, amoroso, que Dios iba a tratar vía oración. Tenemos otro ejemplo, y en este caso, en el caso del Señor, fue un trato concreto, especial, puntual, como vemos. Otro ejemplo es respecto a Pablo, que lo encontramos en 2 de Corintios. 2 de Corintios 12, del 7 al 9. Pasaje muy conocido también, querían los hermanos normales, si no se puede leer, por favor. 2 de Corintios 12, del 7 al 9. Porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Vemos aquí a Pablo, un ejemplo mucho más cercano, próximo a nosotros. Él sí tenía la realidad de la vieja criatura, del hombre interior, del ser exterior, de la vieja criatura, el hombre de pecado, en su ser. Y el Señor lo trata de una manera especial, distinta, de una manera permanente. Le da, como aquí se nos dice, un aguijón, mensajero de Satanás. El Señor le envía una vivencia, una experimental, que le era de especial estorbo, que era de especial dificultad, pero mantenida en el tiempo. Desde el momento en el que el Señor se lo envió, acompañó a Pablo hasta el final de sus días. Fue un trato, una realidad permanente en la vida de Pablo. Y una realidad que
conociendo Dios a Pablo, pues Pablo, siendo sensible y espiritual, había discernido perfectamente. Se nos dice en el versículo 7, porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente. Pues sabía que la vanidad, la soberbia se podía afectar, se podía inflamar en el orgullo, y debido a las grandes revelaciones que el Señor le daba, y comportarse y llevar a quizás ensoberbecerse y comportarse posteriormente de manera inadecuada a los deseos de Dios para con sus hijos. Y el Señor, en base a esa realidad identificada por Pablo, le envía esta situación de dificultad, este mensajero de Satanás que se nos dice, el cual hasta en 3 ocasiones Pablo había intentado pidiendo en oración que Dios se lo quitara. Era algo que molestaba, incómodo, desagradable, que no gustaba. Una tara le provocaba a él Pablo. Y hasta en tres ocasiones Pablo había pedido que se fuera quitada esta realidad. Pero no fue así. Dios tenía unos propósitos con Pablo a través de esta situación incómoda, desagradable, que digo, implicaba una minusvalua cara a su día a día. El Señor tenía estos otros propósitos, los cuales finalmente Pablo entendió. Después de pedirlo hasta en 3 ocasiones, insistentemente, denodadamente, lo iba pidiendo, llegó a la conclusión de que lo que le convenía a él en su vida espiritual, lo mejor para él en su vida espiritual era mantener ese hándicap, ese elemento negativo. Era un elemento negativo que le iba a bendecir, le iba a promover bendiciones espirituales. Y al final él queda plenamente y resolutivamente, como veíamos antes también, convencido de que esto era así y de que era lo mejor para él. El trato especial de Dios, en base a la idiosincrasia de Pablo, había promovido un trato especial y diferencial, enviarle un elemento, un estorbo para un bien, un estorbo en su percepción, en su vivencia, en el día a día, digamos en una tara en general, para promover un bien espiritual superior. Y al final llega a esta convicción Pablo. Dice, después de haber rogado hasta 3 veces, el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Este era el objetivo de Dios. Y esta es la respuesta de Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Pablo también entendió, después de este trato especial de Dios, persistente, permanente, entendió que le convenía pasar por esa experiencia y que viniendo de Dios era una experiencia que le iba a promover bendiciones espirituales, que le iba a dar de respuesta a estar en condiciones de asumir y de vivir el plan de Dios para su vida, poder servir a Dios mejor, poder vivir mejor en función de los intereses de Dios, que son los que nos convienen, que son los mejores. Dios trabajó en Pablo, en el corazón de Pablo, tratándolo de manera concreta y de manera permanente. Ya sabemos cómo Dios trató estas situaciones especiales y nos trata a cada uno de nosotros. Y nos trata no de cualquier manera, nos trata personalizadamente. Cada uno de nosotros tiene tantas cosas que cambiar, que modificar, que arrastramos del pasado, que ya deben estar muchas de ellas resueltas y no lo están. Y cada uno tiene su propia experiencia, su propio carácter, su propia vivencia de las situaciones, su propio peso, la carga del pecado, cada uno tiene la suya. Y Dios respeta estas idiosincrasias y nos trata a cada uno de nosotros particularmente. Dios no tiene una planilla, una normativa. A ver, tal situación, tanto tiempo de convertido, tanto tiempo que hace que has recibido mi Espíritu Santo, que tienes la palabra, ya deberías estar en el nivel 3 de crecimiento espiritual, por lo tanto a ti te toca rendir de tal o cual manera. El plan de Dios es un plan, Dios es orden, Dios organizado, perfecto, metódico, sin duda. Es un Dios que respeta las particularidades, Dios respeta las formas de ser de cada uno de nosotros. Sabe cómo somos,
nuestras debilidades, nuestras dificultades, nuestras penas, nuestras limitaciones. Y Dios nos trata de una manera personal, individual, no de una manera general. La manera general, ¿qué es? Que viene a tratarnos. ¿Qué es? El objetivo de la santidad, de que lo conozcamos, que vivamos según su palabra, disfrutando de los bienes que Él nos ha dado, de su iglesia, etc. Dios nos trata particularmente, nos trata no de cualquier manera, también nos trata íntimamente, nos trata en el corazón, nos trata no de una manera descriptiva. Mira, lo que te conviene, ¡pam!, es esta. Tal capítulo, tal situación es lo que te conviene hacer. No, el trabajo de Dios vía Espíritu Santo es un trabajo íntimo, interno, en el corazón, en las intimidades de nuestro ser. Nos trabaja desde dentro, no desde fuera, desde dentro, y desde ahí va creciendo y va emanando pues, la realidad propia de Él, de la nueva criatura. Dios desea trabajarnos de una manera eficaz, de una manera sólida, y la solidez ha de venir de dentro, no de fuera. Que si la realidad, si el crecimiento espiritual va a venir de fuera adentro, será un crecimiento más torpe, más superficial. Si es al revés, de dentro a fuera, lo de dentro irá abarcando cada una de las partes de nuestro ser, y lo de fuera será el fruto de la realidad interna, que es lo que Dios desea promover y desea que así sea. Dios actúa pacientemente, sabe nuestras, como decía antes, nuestras limitaciones, y cada uno pues tiene su ritmo de crecimiento. Hay unos que nos cuesta más entender las cosas, somos más torpes en la comprensión de las cosas. Otros son más voluntariosos, más animosos, un ánimo más entregado, más esforzado. Bueno, somos distintos, unos son más abocados, ¿no? También, a veces, pues, ciertas actividades, el peso de la sociedad, de los demás, pues, nos puede determinar también. El Señor nos conoce y desea, pues, en cada uno de nosotros, pues, trabajarnos correctamente, apropiadamente, de la manera que Él trabaja, pero también pacientemente. Dios es un Dios que es longánime, nos dice la palabra. Dios tiene esta paciencia. No, como decía antes, no hay una rutina determinada. Cuando ya llevamos 3 meses trabajando un tema, se acabó. Esto ya debería estar resuelto. Eso lo hacemos nosotros, los seres humanos. No, hay niños que si los exámenes finales no rinden, no aprueban, ¡hala!, a repetir. El año que viene ya lo harás mejor. En Dios es un Dios paciente, que nos trata, que nos tolera, que nos aguanta, que caemos, nos está siempre cerca para volvernos a perdonar, a limpiar con su sangre, que está deseando restituirnos, que nos levantemos, que volvamos a encararnos, a enfocarnos correctamente cara a Él. Es un Dios paciente, que siempre lo tenemos cerca para ayudarnos. No perderemos esta realidad de tener a Dios siempre cerca. Es un Dios paciente y es un Dios ya, como puede ser de otra manera, amoroso. Es un Dios que nos trata con amor, con cariño, no nos trata rígidamente, no nos coge por las orejas y nos reprime en público. Quizás haga falta algún día, pues por nuestra torpeza repetitiva, pues declarar nuestras miserias en público, pero es un Dios que nos trata inicialmente y en el tiempo también con tendreza, con ternura, con cariño, con amor. Es un Dios amoroso que manifestó su amor dando a su Hijo en la cruz, y su amor también tratándonos de esta manera. Y lo que quiere trabajar Dios en cada uno de nosotros, hemos dicho antes, es eliminar esos vestigios, esas realidades propias del hombre de pecado, sabiendo que solo serán plenamente eliminadas cuando estemos con el Señor, pero de manera pues creciente tenemos que vivir realidades que promuevan este hecho, el crecimiento de la nueva criatura y la disminución, el decrecimiento de la vieja. El Señor quiere eliminar el peso del pecado de nuestros corazones, en nuestras vidas, y quiere hacerlo de una manera especial, como decía, tratándonos particularmente. El Señor desea que vivamos experiencias de consagración en el día a día, en cada circunstancia, en cada momento, aunque no vivamos nada especial, aunque no vivamos circunstancias peculiares, sean crisis o no sean crisis. En cada momento de un día rutinario, el Señor desea ir
seguir trabajándonos en nuestro interior. Desea que mantengamos una posición que permita que Él vaya trabajando en nuestro ser interior para ir forjando en Él pues, esa vida de santidad, cuanto más en las situaciones especiales. Dios desea fomentar estas experiencias de consagración, experiencias que, como decíamos, vía conocimiento de Dios van a forjar que, conociendo a Dios y de su bondad y de su amor, deseemos amarle, deseemos honrarle, y la manera será entregándonos a Él, postrándonos a Él. Dios desea forjar esa realidad de quebrantamiento, de humillación, de entrega. ¿Para qué? Pues para que Él pueda tomar ese ser, ese corazón, ese cuerpo entregado, esa vida entregada, y pueda limpiarla con la sangre de Cristo. Desea coger nuestros pecados, nuestra vieja criatura, y llevarla al crisol de la cruz. Crisol, el lugar donde el metal se deshace. Ahí quiere Él también deshacer nuestros pecados. Y lo hace de una manera definitiva y sólida. Es la única manera, como decíamos. La vía, la tarea de la santificación no es una tarea nuestra, es de Dios. Y Dios la ejecuta perfectamente. En Proverbios 27 se nos dice al respecto de este crisol, el crisol prueba la plata y la honraza el oro. Ahí, en la cruz, mostrada por Cristo, en la cual Él derramó su sangre, ese es el lugar, ese es el crisol por el cual nuestros pecados se van a poder limpiar. Dios desea, cuando Él está en nuestras vidas, cuando mora en nuestros corazones, su presencia, su santa presencia en nuestro ser, en nuestra vida, ilumina, da luz a las realidades propias. Es como una habitación, una luz cerrada. Cuando se abre la luz, se ilumina y se ve lo que hay en ella. También, de esta manera, el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, de manera creciente, nos va a iluminar crecientemente también nuestras propias realidades, nos va a dar conciencia de aquellos aspectos a tratar, de aquellos aspectos a presentar ante Dios. Dios nos desea tratar de esta manera, con esta sutileza y esta gracia. Desea darnos esta luz, que desea confrontar su santidad, su perfección, su pureza con nuestras debilidades. Y entonces desea que la solución sea adoptada, que es la de entregarnos, coger nuestra voluntad y ponerla en manos de Él. Es lo único que podemos hacer, nada más. La obra está hecha, el poder está garantizado y está ejecutado en la cruz de Cristo. Isaías 1:18 también nos dice: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es, al entrar en contacto los pecados con la sangre de Cristo, se limpian y quedan desvanecidos, quedan rotos. Así es también cuando se entra en contacto la luz con la oscuridad que es el pecado en sí. Queda revelado, queda notificado. Alguien que, hermano, tristemente, que no crezca espiritualmente, quizás es porque esté arrastrando elementos de pecado. ¿Y por qué los está arrastrando? Pues porque quizás no esté dejando que Dios obre en su corazón, que la luz de Dios obre en él y le ilumine, le dé esa luz que le haga notorio, que le haga visible esas realidades que están limitando el crecimiento. Dios desea dar esta luz y la da espontáneamente. El Espíritu Santo es Dios y es luz y nos da esta luz. Y entonces sí, una vez discernido el elemento, la cruz de Cristo, el crisol de la cruz, la sangre de Cristo nos va a limpiar, nos va a dar la limpieza de Él, nos va a garantizar pues, estar en condiciones de santidad, en condiciones de crecimiento espiritual. Este es el deseo de Dios, tratarnos, como digo, particular, íntimamente, permanentemente, nos estará siempre tratando, hasta que estemos con el Señor, hasta que estemos con Él, seamos uno con Él, seamos santos plenamente. Dios deberá estar tratándonos. Aunque estemos comiendo viandas espirituales, aún seguiremos necesitando de su limpieza, aún seguiremos necesitando crecer en el camino de la santidad. ¿Por qué? Pues porque aún será esa luz que es Dios
esa revelación que Dios haga en nuestros corazones, aún revelará aspectos aún más finos, más sutiles de ese pecado que está en nuestro ser, de esa vieja criatura, que siempre estará latentemente demandando su parte. Dios desea que así sea. Evidentemente no serán aspectos más básicos, más rudimentarios, como los iniciales de la vida del creyente. Serán aspectos más finos, más sutiles, más sofisticados, más elaborados, pero aún estarán allí, que tendremos que discernir, diferenciar y presentar ante el Señor. Por tanto, ya para terminar, como obligación personal, es necesario saber esto, que siempre estaremos necesitados de examen, necesitados de análisis, de la luz del Señor, necesitados de presentarnos ante el Señor, para que Él nos pueda limpiar. Siempre estaremos en esta tesitura hasta que Él venga. Es bueno saber que Dios es un Dios bueno, que desea lo mejor para nosotros, y lo mejor es nuestra santidad. Lo mejor es que nos pongamos en sus manos para que Él pueda tratarnos. Y Dios desea tratarnos particularmente a cada uno de nosotros, y lo hace, y lo harán. El trato de Dios es un trato benigno, bueno, no cualquiera. Un trato dulce, pero persistente, permanente en el tiempo. Dios no quiere tener hijos que vivan vidas intermedias, sino que vivan vidas sólidas, crecientes, fuertes, que a pesar de que sean situaciones como las que tuvo que vivir Pablo, de dureza, de pena, de dolor, pero una vez entendido, pues sean situaciones que se entiendan como de parte de Dios para un mejor funcionamiento de nuestra vida espiritual. Dios desea tratarnos, como digo, y si sabemos que Dios desea tratarnos, que Dios desea trabajar en nuestras vidas, dejemos que lo haga a su manera. No pongamos palos en las ruedas, obstáculos, para que puedan limitar esa tarea de Dios. Dios desea tratarnos, como digo, como decíamos antes, de manera particular, individualizada. Dejemos que lo haga como tenga previsto, con su plan. ¿Los palos cuáles serían? Pues tomar decisiones inadecuadas, tomar decisiones que impliquen un sometimiento a la guía de Dios, vivir vivencias erráticas, etc. Todo esto puede estar impidiendo la libre acción de Dios. Dios desea actuar naturalmente en nosotros, desea que Él ir presentando en nuestra vida situaciones, vivencias, experiencias determinadas para darnos este crecimiento que nos hace falta. Dejemos que Dios nos trate a su manera, dejemos que haga la labor que tiene prevista para darnos este crecimiento tan imprescindible. Hace falta que aceptemos su metodología, su forma de trabajo, que siempre será, como decíamos, la mejor. Dios es un Dios, como decíamos, paciente, que va trabajando en el tiempo. Dejemos que así sea y a pesar de las circunstancias, pues confiemos en que nos conviene su tarea, su trato. Ya para acabar, recordarles estas experiencias de Pablo y de nuestro Señor. El final fue un final victorioso. En el Señor, evidentemente, no podía ser de otra manera, pero pasó por esa experiencia difícil, de crisis, de ansiedad, y la resolvió con victoria, después del trato íntimo personal que el Padre le dispensó. Pablo también, al final, obtuvo la victoria, a pesar de tener que convivir con esa tara, pero obtuvo la victoria. La victoria está garantizada, más allá de las circunstancias. Confiemos en el Señor, en su trato, y dejémonos que Él haga lo que tenga previsto con tranquilidad, con garantías en el tiempo.